Ok, ahora hablaremos, digamos, el punto más central de este curso. Y hablaremos de cómo llevar a un terreno objetivo los diferentes, ¿cierto?, proyectos que van apareciendo, que van proliferando, ya sea desde una innovación interna de la empresa, como una innovación abierta hacia emprendedores, ecosistemas, ¿ya? Tú eres un gerente, un jefe de área, subgerente, un líder dentro de la organización y te llegan diferentes proyectos. ¿Cómo priorizamos qué proyecto es mejor que el otro? ¿Cuál, cierto, si el recurso es limitado, ya sea el recurso económico, el recurso de tiempo, el recurso humano es limitado? Eh, ¿Dónde, cierto, apostamos? ¿Por qué proyecto? ¿Cuál es el proyecto más interesante? ¿Cuál es el proyecto que le aporta mayor valor al core de nuestra organización, de nuestro negocio, etcétera? Dilema tradicional de todo líder. ¿Dónde, cierto, inyectar los recursos? ¿Ya? Vamos a hablar directamente de electromovilidad, ¿ya? Vamos a dar una herramienta objetiva de cómo ponderar diferentes proyectos versus otros. Lo importante es que cada uno de ustedes pueda tener un cuadro de mando integral donde aparezca ahí el listado de proyectos y la respectiva ponderación de cada uno de ellos. Estamos hablando de electromovilidad, es decir, estamos hablando del consumo del electrón. ¿Ya? Sin embargo, con esta lámina me gustaría dejar claro que es muy relevante en la era en que nos encontramos ser tremendamente consecuentes. Cuando hablamos de electromovilidad es que queremos ser eficientes con la energía, es que queremos aportar al planeta, es que queremos ser sustentables, etcétera. Pero cuidado, debemos preocuparnos también de dónde se genera ese electrón. Es decir, esta energía viene de una fuente renovable, viene de una central termoeléctrica quizás. Hoy día la información es amplia, es cruzada, por lo tanto, tarde o temprano se va a saber si tu organización tiene una fuente renovable o no, y eso podría perjudicar tu estrategia. Así que mi primera recomendación en este punto, en esta sección de nuestro curso, es preocuparnos de manera transversal de ser eficiente, tanto en la generación, en la transmisión, distribución y en el consumo energético, ¿ya? Ser súper consecuente en ello. Dicho eso, dejando claro ese punto de preocuparnos de dónde viene la energía eléctrica, también debemos preocuparnos qué pasa con el ciclo de vida de los vehículos. Muchas veces solo nos preocupamos de la operación, pero tenemos que preocuparnos también de la huella de carbono en la fabricación y en la huella de carbono de la deposición de los vehículos, ¿ya? Ya sea los de combustión que damos de baja, cómo nos preocupamos respecto a su economía circular, y tanto los vehículos eléctricos que vamos incorporando, que también tenemos que ir preocupándonos de los segundos ciclos de vida de los productos. ¿Ok? Entonces, entremos de lleno a una empresa, a una organización, ¿ya? Y en esta organización nosotros establecemos cuatro pisos bien importantes, donde uno tiene más jerarquía que el otro, ¿ok? Entonces, primero establecer la visión del corporativo, la visión de la empresa. Yo creo que hasta este punto la mayoría de ustedes podrían saber más o menos cuál es la visión de la empresa. Digamos, empresa líder, vamos a inventar un ejemplo, empresa líder en sustentabilidad y cuidado con el medio ambiente. Dentro de una frase, un párrafo, ustedes saben de cómo se define una visión, digamos que tiene esos componentes. Fíjense que ya hablamos de dos ingredientes interesantes, sustentabilidad y cuidado con el planeta, el medio ambiente. Es decir, declara a la empresa que está preocupado de ello. Vamos a hacer una bajada, ¿cierto?, a focos estratégicos, ya que están colgando de esta visión, o sea, responden a una visión. Digamos que algunos focos estratégicos de nosotros, el transporte eficiente, la economía circular y reciclaje, uso de agua eficiente, etcétera. ¿Ya? Ahí recuerden que estos son solo ejemplos. Ustedes tienen que llevar estos focos a la respectiva naturaleza de su empresa o organización. Digamos que en este foco estratégico vamos a hacer doble clic en este punto que dice transporte eficiente. ¿Ya? Y dentro de cada foco estratégico tenemos áreas. Entonces, en el transporte eficiente se va a abrir las áreas de micromovilidad, electromovilidad de alto tonelaje, electromovilidad en vehículos, bicicletas. O sea, de una otra forma hubo un brainstorming, una lluvia de ideas y dijimos, mira, estos son los elementos, al momento de hablar de transporte eficiente,
vamos implícitamente a hablar de micromovilidad, alto tonelaje, vehículo y bicicleta. Hagamos doble clic en vehículos, electromovilidad en vehículos, y vamos a ir estableciendo los proyectos. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo indirectamente. Los proyectos responden a la visión de la empresa. Primer punto. Entonces, aquí ya hay un aprendizaje importante. Cada proyecto que no se acople o no se alinee directamente en la misma dirección de la visión, tenemos que desecharlo. La visión nos marca la pauta, no podemos ser buenos en todo, tenemos que focalizar una visión. ¿Ya? Entonces, estos proyectos del corporativo, ¿ya? El portafolio de proyectos que vamos a tener. ¿Ya? Podemos después segmentar en proyectos por su nivel de avance, por su nivel de inversión, por su nivel de TRL o punto de desarrollo, involucrado, etcétera. Después ustedes pueden hacer un doble clic a ello. Yo diría que estos son los 4 pisos más importantes que tenemos que tener claro al momento de hablar de proyectos, ¿ya? Entonces, dimos doble clic en electromovilidad en vehículos y apareció electromovilidad en cliente, electromovilidad en última milla, electromovilidad en trabajadores, ¿ya? Este es un barrido inicial para que usted ordene los proyectos, siempre respondiendo a la visión, ¿ya? Eso es muy, muy relevante, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner algunos puntos de resumen. ¿Te das cuenta? Esta es la forma sistemática de generar un pipeline de proyectos en tu organización donde todos se alinean a un mismo objetivo final y visión de largo plazo. Con esta metodología será mucho más simple ordenar todas las iniciativas y proyectos. Lo que yo les hablaba, lo que yo les decía, generalmente nos llegan proyectos y qué bueno que lleguen. No, ojalá no sea un problema, pero lo importante es tener el proceso para poder sistematizar, ordenar y ubicar cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora que ya sabemos cómo debemos ordenar los proyectos, viene una segunda pregunta. ¿Cómo priorizamos los proyectos? ¿Existe alguna forma objetiva para priorizar los proyectos de electromovilidad? Recuerden que hasta este punto hablamos de electromovilidad, sin embargo, aplicaría con ciertas sutilezas a cualquier proyecto de innovación inclusive, ¿ya? Después usted al aprender esto, al tener el training de cómo hacer este proceso, van a poder aplicarlo a diferentes ámbitos de la innovación en su empresa. Actualmente los proyectos son priorizados por evaluaciones económicas con diversos supuestos implícitos e indicadores financieros como el payback, EBITDA, el ROI, entre otros. Probablemente ustedes conocen de ellos. ¿Será la única forma de medir los proyectos? Y felizmente la respuesta es no. Un proyecto de innovación no se le exige un payback de corto plazo. ¿Ya? A un proyecto de innovación no se le exige que está recién en desarrollo, imaginemos, un timing de desarrollo, no se le exige un payback acelerado en un mes. No, matamos los proyectos. Yo siempre planteo el mismo ejemplo. Cuando estuvo la pandemia y se inventaron las vacunas, ¿cuánto crees que costó la primera vacuna? Probablemente millones de dólares, ¿cierto? ¿Cuánto costó la vacuna, no sé, número 9.852.000? Probablemente con un costo marginal. Entonces, cuando abordamos la innovación, es decir, crear esta vacuna, tenemos lamentablemente un proceso de inversión. Hay que invertir en el desarrollo, en buscar la forma, en operación, en tecnología, en infraestructura, para que esto resulte, ¿ya? Y una vez que resulte, probablemente sea económica el escalamiento, ¿ya? Por eso yo les digo que no se enfoquen necesariamente en un payback acelerado, en un proyecto de alta innovación. Quizá un proyecto de baja innovación y más bien una mejora, sí le vamos a exigir payback, ¿ya? Ahí está el criterio de cada uno de ustedes, que son los que establecen la estrategia, pero esas son recomendaciones que vamos a ir haciendo, ¿ya? Vamos a ir a un ejemplo práctico. Una vez que defines tu visión, debes establecer por qué abordamos la electromovilidad. Ya hablemos directamente de electromovilidad. Por ejemplo, la siguiente empresa tiene la siguiente definición. Y créanme que esta definición les va a parecer muy conocida probablemente dentro de la empresa de ustedes u organizaciones que les interese la electromovilidad. Hablamos con gerentes y dijeron, mira, en un 50% yo implementaría electromovilidad para posicionar la marca amigable con el ecosistema. En un 50%. Es decir, ya está estableciendo una métrica clara que dice que la mitad de la importancia tiene que ser para posicionamiento de marca. ¿Ya? Luego dice, en un 20% implementaremos la electromovilidad para obtener economía en la operación, ya sea por reducción de consumo de combustible o por mantenimiento.
¿ya? Entonces, también en un 20% le interesa el tema de economías. Perfecto, muy bien. Hasta ahí llevamos un 70%. En un 20% implementaremos la electromovilidad con una meta interna de reducción de huella de carbono, ya sea porque el corporativo principal está exigiendo eso o por iniciativas del directorio, etcétera, ¿ya? Es decir, me importa la imagen en un gran porcentaje, me importa hacer economías y me importa también la reducción y cuidado del planeta, reducción de la huella de carbono. Y en un 10% para actualizar conocimiento de las personas. ¿Sabes qué? Me interesa mi recurso humano, sé que esta es una tendencia real, por lo tanto hay un leve porcentaje, un 10%, pero me interesa que la gente se capacite. Es decir, ya establecimos de la probabilidad máxima, ¿cierto?, de tomar una decisión, cómo pondera cada uno de estos elementos. ¿Ya? Tenemos 4 elementos principales. Fíjate que en este ejemplo la empresa tiene 4 variables de interés, ¿cierto?, para tomar la decisión sobre un proyecto de electromovilidad. Por lo tanto, esto lo debemos modelar con la siguiente ecuación. Vamos a entregarte una ecuación la cual te la vamos a explicar, pero es importante que la puedas entender muy bien, ¿ya? Vamos a establecer como P, ¿cierto?, a la prioridad, por eso es P, prioridad. Y esta ecuación depende de estas 4 variables principales, X, Y, Z y H, ¿ya? Y tenemos elementos ponderadores, que es A, B, C y D, ¿ya? Perfecto, entonces aquí está establecido P es la prioridad que depende de todas estas variables. Vamos a establecer X como la variable 1, ¿ya? Que el proyecto sea amigable con el medio ambiente y sea atractivo para efectos de marketing. ¿Se acuerdan que dijimos que eso era algo relevante? Vamos a establecerlo como X. Luego, Y, variable número 2, que está acá, ¿cierto? Que el proyecto traiga economías, es decir, que tenga ahorro en la operación, ya sea por mantenimiento, por el uso de la energía eléctrica versus el combustible, etcétera. Luego está Z, variable número 3, que el proyecto realice una reducción de emisiones al medio ambiente, es decir, cuidado del planeta. H, que el proyecto genere conocimiento interno a la empresa. ¿Se acuerdan? Ese era importante en un 10%. Y recuerden que el A, B, C y D ya los tenemos. El ponderador. A era un 50% que me interesa la valoración de la variable 1, que era X, ¿ya? Por lo tanto, A es igual a 50, B es igual a 20, C es igual a 20 y D es igual a 10. ¿Ya? Recuerden que D era la ponderación de la variable 4. ¿Cuál era esa la variable 4? Que el proyecto genere conocimiento interno en la empresa. ¿Ya? Hasta este punto muy simple. Primero partimos de los ponderados que declara el directorio, la gerencia. Oye, me interesa la electromovilidad, pero me interesa con una sutileza. Me interesa que aporte en la economía, me interesa que aporte al medio ambiente, me interesa que aporte en la capacitación, me interesa que aporte al marketing, etcétera. ¿Ya? Esa es una declaración explícita y es súper importante llevar esa declaración a un terreno objetivo, a un número, ¿ya? Que se sienten con el gerente general, se sienten con el directorio y les declare directamente, oye, nos interesa la electromovilidad, pero por esto, esto, esto y esto. Y este es el porcentaje por esto otro, etcétera. ¿Ya? Ok, entonces, teniendo eso, vamos a establecer nuestra ecuación de priorización. Vamos a llamarle de esa forma. ¿Ya? Recuerden que P es la prioridad del proyecto. Vamos viendo. Entonces, respecto a la variable X, ¿cierto? ¿Cómo establecemos? La pregunta es, disculpen, ¿cómo establecemos si un proyecto será atractivo, ¿cierto? Desde el marketing para posicionar la empresa como amigable con el medio ambiente? Para responder esto debemos hacer un cuestionario de las preguntas relevantes si le interesan al corporativo, que le interesan al corporativo. Por ejemplo, donde 1 es muy bajo, 10 es muy alto, ¿ya? Entonces, de 1 a 10. Y aquí recuerden, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque vamos a designar cuál es recuerden, ¿cierto? La variable X. ¿Cuál era la variable X? Que el proyecto sea amigable con el medio ambiente. Tenemos que buscar el número de X para el proyecto que estamos analizando. Entonces, para eso vamos a establecer preguntas clave, ¿ya? Donde esas preguntas clave se las vamos a hacer a todos los proyectos, ¿ya? ¿Tiene contacto con la cotidianidad en las personas? ¿Es interesante? ¿Es fácil de entender? ¿Tiene alta novedad? ¿Qué tan pioneros somos con este proyecto? ¿Produce métricas de impacto atractivas, etcétera? Entonces, vamos a establecer una nota a cada una de las preguntas. Entonces, yo les recomiendo acá establecer las preguntas clave, ¿cierto? De cada ítem
y una escala de 1 a 10, muy simple, ¿ya? ¿Quién va a poner el valor? Es súper importante que cargos, tener embajadores acá, tener un comité evaluador dentro de la empresa, 5, 4 personas que sean los evaluadores, cosa que llega un proyecto y ellos en parte de su día a día tienen el rol de establecer estas notas, ¿cierto? De 1 a 10 en cada ítem, ¿ya? Vamos a ver la variable I. ¿Cómo establecemos si un proyecto trae economías o no? Para responder esto debemos hacer un cuestionario y las preguntas relevantes si le interesa al corporativo. Entonces, ¿es atractivo el payback? Entonces ya vamos a hablar de economía en este punto, recuerden. Entonces, puras preguntas ligadas a economía, obviamente. ¿Es atractivo el payback del proyecto? ¿Es atractivo el ahorro de energía en la operación? ¿Es atractivo el ahorro, cierto, de inversión? ¿El ahorro en mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, etcétera? Ustedes coloquen esa lista de preguntas clave, que son las preguntas que frecuentemente probablemente le hacen los comités cuando aprueban un proyecto, ¿no? Hacen esas preguntas. Entonces, traten de anotar las preguntas frecuentes de los comités, de la cultura interna de ustedes, y establezcanlas como cuestionario objetivo, ¿ya? Con ponderaciones, con notas. Luego, recuerden que teníamos la variable Z. ¿Cómo establecemos si un proyecto es amigable o no con el medio ambiente? Entonces, vamos a hablar de medio ambiente. Entonces, las preguntas también son puras preguntas ligadas al medio ambiente. ¿Cuál es la reducción de emisiones, cierto? Establecemos la nota de 1 a 10, ¿cierto? O de 0 a 10 puede ser también. ¿Cuál es la reducción de emisiones de material particulado, PM2.5, PM10, la reducción de huella de carbono por efectos de fabricación de estos equipos, de operación y de posición? Una serie de listados de preguntas ligadas al medio ambiente. Y finalmente la variable H. ¿Ya? ¿Produce o no esto conocimiento interno en mi recurso humano? Entonces vamos a establecer las preguntas clave. Aquí yo les pongo estos ejemplos de preguntas, pero recuerden que ustedes tienen que establecer sus preguntas claves. Cada empresa tiene sus preguntas claves, que son relativas a la cultura de toma de decisión. El equipo gerencial aprenderá nuevas habilidades, el equipo jefatura aprenderá nuevas habilidades de conocimiento, el equipo técnico aprenderá nuevas habilidades o conocimiento, nuestra cadena de valor aprenderá nuevas habilidades o conocimiento. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, tenemos nuestra ecuación, tenemos los ponderadores, A, B, C, D, ¿cierto? Acá, A, B, C, D, que los declaró el directorio, y luego el X, Y, Z, H los vamos a descubrir con preguntas claves, ponderadas, ¿ya? Perfecto, perfecto. Como puedes ver, en cada variable se puede lograr una puntuación. Imaginemos que luego de realizar el respectivo cuestionario interno de cada variable logramos la siguiente puntuación. Llegamos a que la variable X, por ejemplo, tiene 100 puntos. La variable Y, 230. La variable Z, 82. La variable H, 323. ¿Ya? Cada una de estas variables recuerda que está en una ponderación, está ponderada. Luego recordemos las ponderaciones son A 50%, B 20%, C 20% y D 10%. ¿Ya? Reemplacemos la ecuación, recuerden, vamos a reemplazar en esta ecuación los valores. ¿Ya? Estamos analizando el proyecto 1. Imaginemos que el proyecto se llama Implementación de micromovilidad para las personas dentro de un centro de distribución. Estoy inventando. Y ese proyecto llegó a una puntuación de 144.7. Fíjense, llevamos un proyecto que era algo tremendamente ambiguo, ¿cierto? Algo que nuevo que llega a la mesa y automáticamente a través de este proceso les designamos una puntuación. Entonces la prioridad, ¿cómo se designó? 50% por 100, 200% por 230, disculpen, 20% por 230, 20% por 82, 10% por 323. Resolvemos eso y nos da una priorización de 144.7. Entonces, fíjense, imaginen que tienen 100 proyectos en carpeta, cada uno de esos proyectos usted les puede designar un peso, una priorización, lo ordenan por valor y ya pueden decir, este año vamos a atacar los 10 proyectos más prioritarios, ordenan por tamaño número nomás, y ya tienen rápidamente una visión de qué proyectos son los más atractivos. ¿Ya? Por lo tanto, para este ejemplo, el proyecto tiene una prioridad de 144.7 y de esta forma, si cuentas con muchos proyectos diferentes, puedes asignar una prioridad a cada uno de ellos. Siempre como foco principal, la estrategia de la empresa. De esta forma, cada idea que surja podrá ser ordenada en forma eficiente. ¿Ya?
Recuerden, las prioridades las vamos a definir con variables como recursos, adversión al riesgo, cultura organizacional, etcétera. También algunos podría definir, recuerden que esto fue un caso ejemplo, no es, recuerden por favor que no es, esta ecuación no es para toda condición. Puede ser que a una empresa le interesa, imaginemos, en un 50% no le interesa que la marca sea amigable con el ecosistema, sino que le interesa que sea un proyecto en un alto nivel de desarrollo. Es decir, que no sean proyectos tempranos, que no sean proyectos que son solo una idea, sino que son proyectos que ya tienen ventas probablemente, a lo mejor en una fase más madura. Entonces van a designar un 50% a ese valor. ¿Cómo sabemos si un proyecto está en una fase madura? Con las 10 preguntas clave. ¿Tiene ventas? Pregunta 1. ¿Se fija? ¿Ya tiene proyectos exitosos? Pregunta 2, etcétera. ¿Se fijan? ¿Tiene más de 5 años la empresa? Entonces, esas son preguntas claves que van a reforzar si el proyecto es maduro o no es maduro. ¿Ya? Entonces, las preguntas claves dependen de la organización. Ahora, lo más importante, recuerden, los proyectos se alinean con la visión de la empresa. La visión está establecida, tenemos focos, tenemos áreas y tenemos el sinfín de proyectos que están colgando de una otra forma, ¿cierto? Están adosados a esta línea, ¿cierto? Junto a la visión. ¿Ok? Entonces, cada organización tiene sus diferentes motivos, razones, drivers, lo que le impulsa a tomar o adoptar la electromovilidad. ¿Ya? Incluso hay empresas que toman decisiones si la competencia hizo algo o no. Entonces, puede ser un 20%, designar un peso de un 20% a la variable, si la competencia hizo, les sumamos. Entonces, preguntas clave: ¿cómo le fue la competencia? ¿Lo implementó la competencia? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ir jugando con las preguntas clave. Lo importante es tener muy bien sistematizado esto en un Excel, en alguna planilla, cosa que llega un proyecto y se le asigna rápidamente un peso de priorización, ¿ya? Proyectos que me han tocado ver, que nos han tocado ver desde acá, también recuerden que en la Academia Movener hemos sido asesores de diferentes corporativos en proyectos que tienen relación con minería, ¿ya? Fíjense esta condición que pasa en la minería, que va en el camión va en una bajada, en una reducción, pero parte cargado, parte con mucho peso, y por medio de los frenos regenerativos puede ir cargando, ¿cierto? Su batería, ¿ya? Puede ir generando su propia electricidad. Y al llegar abajo, descarga el peso, los minerales que tiene, y como llegó con la batería cargada, puede subir sin necesidad, ¿cierto?, de gastar recursos al ser enchufado en algún lugar, sino que simplemente se mueve con la energía que regeneró en la bajada. Imaginen, o sea, hay una inteligencia a nivel energética en este proyecto, súper interesante, ¿ya? Ahora los invito a ustedes a hacer una sesión práctica, es decir, siéntense, vean la ecuación que acabamos de hablar, inténtenlos con los proyectos que tienen en mente. Si están en este curso, muy probable que tienen una inquietud de cómo designar priorización a prioridad a los proyectos. Ya tienen 10 proyectos, 5 proyectos en carpeta que no saben cómo priorizar. eh, Ayúdense con esto, ¿ok? Muchas veces también pasa en la empresa que le vamos a dar prioridad a los proyectos que tienen baja inversión, es decir, menos de $10,000, y puede ser algo importante. Sin embargo, traten de que nunca sea un 100% una sola variable. Ya traten de diversificar su decisión con diferentes criterios. Puede ser que porque usted, imaginemos que la única variable es si el proyecto es inferior a $10,000 se hace, si es superior a $10,000 no se hace. Imagínense que existe un proyecto de $15,000 que puede ser tremendamente disruptivo para la operación de ustedes, y por no estar identificado con su ecuación, pueden perder esa oportunidad inclusive de ser más competitivos, ¿ya? O reducir costos, no sé, ¿ya? Entonces, les recomiendo eso, que la ecuación de priorización tenga diferentes ponderaciones, ¿ok? Lo importante es luego que ustedes ya tienen ponderados sus proyectos, ya tienen proyectos en su portafolio, etcétera, segmentenlos, ¿ya? O sea, tenemos proyectos que realmente son radicales,
son nuevos, ¿ya? A nivel tecnológico, por ejemplo, en este eje tenemos la tecnología, ya en el lado izquierdo. Si es radical está aquí arriba, si es algo existente está aquí abajo, ¿ya? Y a nivel de mercado, si un mercado nuevo está acá, ¿cierto? Al lado izquierdo, y si un mercado tradicional, digamos, está al lado derecho. Generalmente los proyectos que uno más tiene son de mejora, son incrementales, ya son optimizaciones graduales, etcétera, y son los proyectos más masivos, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes tengan un mapa, una carta, ¿cierto? Un cuadro donde ustedes puedan ver los diferentes tipos de proyectos que tienen, ¿ya? Entonces, proyectos que son más bien sin mayor cambio, el mercado existente, tecnología que no tienen mucha innovación, segméntelo en una sección de ustedes, pónganle el nombre que más les parezca con el lenguaje de su propio corporativo, pero traten de diferenciar los proyectos transformacionales, los proyectos radicales, los proyectos disruptivos, son puros sinónimos en una zona y van a ser los menos que tienen de los proyectos incrementales o proyectos que son más bien de mejora, ¿ya? No todos los proyectos, aunque tengan la misma prioridad, no todos los proyectos son iguales en materia de impacto. Impacto lo vamos a definir impacto económico, social y medioambiental, ¿ya? Esas son las tres métricas de impacto relevantes. No todos impactan lo mismo, ¿ya? Pueden surgir innovaciones, pueden surgir procesos que realmente cambien la forma de hacer las cosas, que ustedes vienen haciendo a lo mejor hace 50 años, aparece un proyecto que puede ser transformacional, ¿ya? Y eso es importante que usted en el mapa lo tenga, mira, este va a ir acá, este es transformacional, este no es tan transformacional y mejora un 1%, vamos a colocarlo en este otro lado, ¿ya? ¿Cómo lo segmentamos? Si el mercado es nuevo o es tradicional y si la tecnología es nueva o tradicional, ¿ya? Este es un ejemplo que yo les propongo. Tenemos data respecto a diferentes, en este caso, clientes que han tomado asesorías con nosotros, y yo diría que más del 75% no tiene claro por qué hace las cosas. Fíjense que lo que acabamos de explicar no es tan complejo, es una aritmética básica, básicamente suma y resta, ya hay multiplicación, pero no se hace a nivel de corporativo, esta priorización. Nosotros recomendamos que es muy, muy clave hacer esta priorización para la toma de decisión. Recuerden que este es un curso de toma de decisión y para tomar decisiones necesitamos datos, necesitamos antecedentes de las cosas. Y en proyectos emergentes tenemos pocos datos, por lo tanto los pocos que tenemos que cuidarlos y tenemos que visualizarlos, ¿ya? Más del 75% a lo que quiero llegar, probablemente la competencia de ustedes no lo hace, ¿ya? No lo hace. ¿Ya? No entiende por qué necesita la electromovilidad. Lo hace porque lo escuchó en una reunión, lo escuchó en una charla, lo escuchó, no sé, en algún video, etcétera, pero no tienen claro realmente por qué lo hacen, o si eso se alinea con la visión de alguna forma. ¿Ya? El proceso que nosotros les proponemos está bien sistematizado y bien orientado a alinearse rápidamente con la visión. ¿Ya? Es por ahorro energético, es por mantenimiento, es por moda, es por acoplarse a alguna tendencia, es por reducción de emisiones, es porque no tiene sonido, puede ser, que como es silenciosa la electromovilidad en alguna operación que molesta el ruido, puede ser súper apropiado, es porque es más limpio, también puede ser, etcétera. Pero es importante establecer cuáles son los drivers para por qué estamos haciendo esto, ¿ya? Ahí establecemos la pregunta, ¿cuál es tu incentivo? Segundo elemento práctico de este curso, hagan este gráfico, ¿cuál es el incentivo de la organización en que ustedes están? ¿Ya? ¿Por qué están abordando la electromovilidad? Y es súper importante, como dice acá, para no perder foco. Cuando tenemos el incentivo claro de este cambio tecnológico, podemos alinear nuestras tácticas e inversiones en forma fluida, ya que apela a la visión estratégica de la empresa. Acá hay un punto importante, en forma fluida. ¿Cuántas empresas ustedes conocen que la burocracia se los come en el día a día? ¿Por qué? Porque no tienen un proceso ágil para abordar estas tecnologías nuevas. Esto te va a ayudar un poco a ello también, ¿ya?
Generalmente hay barreras internas. No crean que este camino es fácil en la toma de decisión. Ustedes son líderes, se van a enfrentar a muchas barreras, barreras como la propia burocracia interna de la organización. Pasan muchas organizaciones que los gerentes, subgerentes, jefes de área, líderes, quieren impulsar, acelerar cierto proceso, innovación, adopción de nuevas tecnologías, pero sus procesos internos son burocráticos, ya sea para sumar un nuevo proveedor a una startup, por ejemplo, con condiciones súper agresivas de multa, etcétera, a empresas pequeñas que quizás tienen soluciones, pero por miedo de trabajar con estos grandes corporativos terminan no trabajando, etcétera. O sea, hay muchos elementos que hacen que la propia cultura pueda ser un gran problema, ¿ya? Recuerden que los procesos van a ir al ritmo del eslabón más débil, ¿ya? O más lento. Es decir, por muy rápido que la gerencia o el directorio quiera avanzar, van a ir al ritmo de lo más lento. Y si lo lento es la burocracia, toda la organización se va a mover, aunque los gerentes quieran ir rápido, al ritmo de la burocracia, ¿ya? Cuidado con ello. Detecten dentro de su organización cuál, ¿cierto?, es el elemento más lento, ¿ya? Porque ese va a ser el ritmo en que van a ir, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos que inhiben el desarrollo de la iniciativa y cambios tecnológicos? Detéctenlo dentro de su empresa. Cada empresa tiene particularidades y es importante entender el contexto que está inmersa para generar estrategias focalizadas en maximizar el desarrollo de la empresa, ¿ya? Cultura, un elemento muy importante. Generalmente las personas tratan de seguir en su zona de confort. Todo lo que estamos hablando son tecnologías nuevas, hablamos que hay que experimentar, adoptar nuevas tecnologías, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener mindset, cerebros que adopten, ¿cierto?, todo esto nuevo que está pasando, pero principalmente la cultura, en su gran mayoría, no quieren salir de su zona de confort, ¿ya? Ahí vamos a tener un problema. Por lo tanto, trabajen en el recurso humano. Segundo, conocimiento. Esto que está pasando ahora, ustedes viendo este curso, ayuda mucho a incrementar el conocimiento, ¿ya? Y esto tiene que ser transversal, conocimientos para el equipo técnico, y por un lado, y por el otro extremo, conocimientos para el equipo estratégico, como este curso, un curso estratégico, ¿ya? Pero tenemos cursos entre medio también para, por ejemplo, mejora en el taller mecánico. ¿Qué sacamos teniendo mucha electromovilidad si puede presentar algún riesgo, algún problema de seguridad en el taller mecánico? Los talleres mecánicos generalmente son personas que vienen trabajando con vehículos a combustión durante décadas y hoy día viene el auto eléctrico o la máquina eléctrica y no saben trabajar con ellos. Necesitan capacitación, necesitan una infraestructura, instrumentación, elementos de protección personal, eh, extintores apropiados para trabajar con baterías de litio, etcétera. ¿Ya? Herramientas aisladas. Toda una infraestructura tiene que cambiar. No es solo comprar equipamiento. Por lo tanto, el conocimiento, digamos, es un punto clave y que tiene que ser estrictamente transversal, que es el foco también de la Academia Mover, el poder ayudarte en ese elemento. Luego está la tecnología. Yo, la verdad es que creo que el punto más fácil, ya, aunque suene extraño, la tecnología es algo que si están los recursos y bajan los precios, vamos y la compramos. Fin, ¿ya? Pero creo que el aspecto cultural, el aspecto conocimiento son los elementos de transición más lentas. Hoy día bajan los precios, está todo más barato en materia de vehículos eléctricos, compramos el 100% de la flota eléctrica, le aseguro que mañana va a ser un gran problema. No tenemos preparada a la gente, no tenemos la cultura de eficiencia energética, no tenemos la infraestructura, etcétera. Nosotros tenemos que crecer en paralelo todos estos pilares, todos estos elementos, ¿cierto? E irse apuntando, ¿cierto?, hacia arriba en forma transversal, ¿ya? No es solo comprar tecnología y rápidamente, ¿cierto?, implementarla. Tenemos que crecer con el recurso humano también, ¿ya? Y nuevamente lo reitero, vamos a avanzar a la velocidad del más lento. Si lo lento es los cambios culturales dentro de tu organización, a esa es la velocidad que vamos a ir, no a la velocidad de los precios de mercado de los vehículos eléctricos, ¿ya? Ojo con ello. Y un punto, yo diría, de los más relevantes, incluso aquí se pondera de los más relevantes también, es las redes. Y aquí me voy a detener un poco más. Pasa mucho que las empresas solo trabajan con sus proveedores tradicionales, ¿cierto? No tienen muchas redes respecto a quién está haciendo nuevas cosas, etcétera. Estamos en una era donde puede salir una tecnología mañana y te puede dejar obsoleto, ¿ya?
hoy día está siendo tremendamente amenazado, sea lo que sea que hagas. Si es del retail tradicional, las ventas online te van a amenazar, ¿ya? Si eres transportista tradicional y estás invirtiendo en algo tradicional, las nuevas tecnologías son una amenaza. Entonces, tú tienes que tener redes nacionales, internacionales, redes especializadas de electromovilidad, tienes que viajar a las ferias de electromovilidad, tienes que relacionarte con startups, empresas, emprendedores, innovadores, centros de innovación, centros de investigación, etcétera. Generar un mapa de redes estratégicas. ¿Ya? Ellos te van a ir nutriendo del conocimiento, tienes que pertenecer a foros especializados, ¿ya? Hoy día más que nunca, como te decía, está siendo amenazado todo producto o proceso, etcétera. ¿Ya? Redes súper importantes. Por ejemplo, el polo mayor de innovación del mundo es en Estados Unidos, en Silicon Valley, o en Tel Aviv, Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es que tengan dos cerebros las personas, no es que allá exista, aparte de tener buena educación, pero no es el principal ingrediente. El principal ingrediente son las redes que existen, en que los ingenieros mecánicos no se juntan solo con ingenieros mecánicos, sino que se juntan con informáticos, con eléctricos, programadores, empresarios, inversionistas, y todo eso en un mismo proyecto. Pasa mucho, sobre todo en Latinoamérica, en España también, en México, que los mismos se juntan con los mismos, por lo tanto los resultados son los mismos, ¿ya? Pero si tú te juntas con diferentes personas, diferentes conocimientos, diferentes redes, los resultados van a ser diferentes, te lo doy, ¿cierto? Asegurado, ¿ya? Que van a ser muy diferentes. Véale el valor a las redes, muy importante. Algunas, ya finalizando este punto, algunas preguntas clave, 12 preguntas claves para el desarrollo de la electromovilidad, desarrolladas por Monet para evaluación de proyectos de electromovilidad. ¿Cuántos kilómetros circula al día? La autonomía que tú necesitas al día. Recuerden, no es lo mismo ser, por ejemplo, un Uber, un taxi, que circula más de 300 kilómetros al día, que una persona normal, común y corriente, que circula 20 kilómetros al día. ¿Ya? Son casi 10 veces de diferencia. Entonces, muy importante cuánto tú usas el vehículo eléctrico, ¿ya? Para que se rentabilice. Tenemos fichas técnicas de los equipos, súper importante entender las fichas técnicas, porque pasa mucho que como los proveedores generalmente son extranjeros, tenemos poco acceso a ellos y puede ser que la disponibilidad de las máquinas baje fuertemente simplemente por desconocer qué es lo que está pasando en la máquina frente a algún problema. ¿Qué tipo de combustible vamos a usar? Hidrógeno. Recuerden que esto es movilidad ecológica. Puede ser hidrógeno, gas, mix con diésel, eléctrico, etcétera, ¿ya? Los precios, a lo mejor ustedes tienen precios de energía eléctrica muy elevados, lo cual hace inviable algún proyecto de electromovilidad, pero pueden hacer un mix con el precio del combustible, del diésel, el petróleo o alguna benzina, etcétera. O sea, tener la data de los precios muy importante, ¿ya? El acceso a puntos de carga también muy relevante. Algunos proyectos se caen porque realmente no tienen puntos para poder cargar las baterías. Las pendientes del camino, es muy relevante entender la magnitud de pendientes del camino. ¿Cuál es la velocidad, cierto torque de desplazamiento? Si hay muchas pendientes, necesitamos mucho torque, mucha potencia, mucha fuerza para poder avanzar. ¿Cuáles son las velocidades promedio? ¿Tu operación es dentro de un recinto controlado o tiene que salir a la calle o un mix? Si es la ciudad, promedio de entre 30 kilómetros por hora. Si es carretera, sobre 100 kilómetros por hora. Si es dentro de un recinto privado, 15 kilómetros por hora, etcétera. Tenemos que entender esa condición de operación, ¿ya? Las cargas máximas de peso admisible, ¿ya? Cargas nominales, tiempos de operación, hora y costos de mantenimiento, ¿ya? Precios de inversión, algo súper importante, servicios de postventa, que el proveedor también te ayude en caso de que pase algún problema, ¿ya? ¿Cuáles son los casos de estudio? Entonces, compra un sistema nuevo de combustión. O sea, ustedes generalmente van a estar comparando opciones. Es muy importante comparar opciones. Ustedes siempre están la opción, si están trabajando con algo combustión, tienen la opción de seguir el modo combustión. Probablemente sigan contaminando, probablemente sigan habiendo falla, probablemente siga un alto precio de combustible, etcétera, pero tienen la opción, ¿ya? Donde ustedes evalúan el gasto de inversión, gasto operacional, gasto de mantenimiento, infraestructura, vida útil, etcétera,
Luego está las reparaciones y mantenimiento del sistema actual. Es decir, ¿realmente es necesario cambiar lo que tenemos o un simple mantenimiento y sigamos avanzando? Puede ser una opción. También, punto 3, comprar un sistema nuevo eléctrico. Puede ser, pero puede costar de inversión el doble. Pero a lo mejor con el ahorro operacional se netea. Evaluación de proyecto, que yo sé que para ustedes probablemente es muy fácil hacer evaluaciones de proyecto, que es más bien algo tradicional, ¿ya? Pueden convertir lo que tienen, o sea, si ya venimos trabajando combustión, mantengamos las mismas máquinas, pero cambiémosle el motor por uno eléctrico. Evaluarlo, analizarlo, puede ser. O convertirlo en un sistema híbrido, seguir con combustión y agregar un motor eléctrico que les pueda asistir, les pueda mejorar el rendimiento del combustión. ¿Ok? Entonces, hasta este punto aprendimos ecuación gobernante de priorización, ¿cierto? Los elementos importantes para poder ir definiendo cómo vamos ponderando cada proyecto, cómo vamos segmentando proyectos de alto valor, ¿cierto? De proyectos eh, que son más bien proyectos tradicionales, ¿ya? Entonces, invitación a que hagan esto con los proyectos que ustedes ya tienen en mente, que ya son de una u otra forma, probablemente ustedes ya tienen detectado proyectos clave y probablemente van a llegar muchos más. Después viene una segunda iteración luego de esto. Ya les dejo invitado a un segundo avance en su conocimiento. ¿Cómo aceleramos el funnel? Esto es un funnel. Esto, digamos, es una... necesitamos muchos proyectos en la pirámide, ¿cierto? Para que invirtamos en uno. Mientras más proyectos ustedes tienen en el funnel, más probabilidad de atracción de talentos, de proyectos talentosos, ¿ya? Pero no hagamos eso sin antes tener sistematizado el poder priorizar los respectivos proyectos. ¿Ok? Espero les haya gustado esta clase.